nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Hoy lo vamos a dedicar al tema de la familia y al trato conyugal y al trato dentro de la familia en su sentido pequeño. El Islam es un mensaje eterno de bondad, justicia y compasión, desde nuestro padre Adán hasta el presente y hasta que Dios quiera. De ahí que la fe en Dios es la base que fundamenta los valores morales y éticos que rigen o han de regir nuestras vidas, las vidas o la vida entre los seres humanos. Los hombres y las mujeres somos de una misma familia, somos una gran familia y los creyentes deben tratar bien a sus prójimos, primero porque es un precepto divino y segundo porque todos los hombres, todos los humanos al fin y al cabo somos humanos. Dice el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia: nada pesa tanto en la balanza de las buenas obras, el día del juicio, como el buen carácter, transmitido por el imam Abu Daud. An-Nuwas ibn Sam'an cuenta que preguntó al profeta, la paz, las bendiciones sean con él, sobre la bondad. ¿Qué era la bondad? Y le respondió el profeta, la paz sea con él, es el buen carácter. Él le preguntó sobre el pecado. Él le respondió: a aquello que piensas y no te gustaría que la gente se enterara de ello. Transmitido por el imam Muslim. Abdullah ibn Umar, Dios esté complacido con él, decía al respecto de la bondad, definiéndola: es fácil, buena sonrisa y buenas palabras. Una buena sonrisa y buenas palabras. Es fácil, pero por alguna razón parece costarle muchísimo a algunas personas sonreír a los demás o tratarles con bondad y con amabilidad. Se trata bien de ayudar, de perdonar, de comprender y de sonreír a la gente, lo cual es fundamental en el Islam y una exigencia imprescindible para los creyentes. ¿Cuán importante entonces es el buen trato con la familia? En el afluente de hoy, este afluente de fe, trataremos las relaciones con las esposas, los esposos, los hijos, las hijas. Y en el próximo, si Dios quiere, trataremos con los padres, el trato que debemos de rendirle y brindarle a nuestros padres con la ayuda de Dios. Nos vamos a una pequeña pausa y empezamos ya con el tema de la familia, las relaciones entre los cónyuges. Sin duda, la estabilidad familiar y la estabilidad en el hogar y el buen trato en casa es lo que distingue o ha de distinguir a los creyentes. Es una yihad de amor, de compasión y de sabiduría, más todavía cuando vivimos en un mundo cuya característica fundamental, principal, es la violencia y el conflicto. El materialismo y la cultura del egoísmo y del consumismo, así como la cultura patriarcal y machista, no dejan lugar al amor, al sacrificio, al servicio de los seres queridos, en estos ambientes en que todos buscan sus derechos y sus exigencias para satisfacer sus egos y se olvidan de sus deberes y de sus obligaciones, como el respeto, el buen trato, la paciencia, el cariño, el afecto, lo que está sumiendo a la institución misma de la familia en una crisis existencial. Los creyentes han de distinguirse por construir sus familias sobre bases y fundamentos sólidos basados en la fe, en el respeto, el amor y la solidaridad y, como no, también en el sacrificio y el servicio, tal como hacía el mismo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y tal como nos ordenó hacer. Dios dice en el Sagrado Corán: y entre sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. Corán, capítulo 30, versículo 21. Es una evidencia de la grandeza de Dios y de su infinita sabiduría el habernos creado hombres y mujeres, una diversidad que es el secreto del gozo de la vida y de la supervivencia de la raza humana. En la pareja encontramos el sosiego, la calma, la plenitud psicológica, mental y física. Pero esta unión entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre, ha de basarse en el amor y la misericordia, cualidades indispensables para vivir una vida feliz y también para ser pacientes y sacrificados en los momentos de dificultad.
El hombre no es hombre pleno, ni la mujer es una mujer plena, si no se complementan con la otra parte a través de la unión en matrimonio. La masculinidad y la feminidad no se alcanzan sino a través de esta unión, es decir, la masculinidad y la feminidad en su mejor sentido y en su plenitud. Es más, la madurez no se alcanza hasta que cada parte reconozca en sí misma la otra. Cada hombre reconoce su parte femenina en sí y cada mujer su parte masculina también. Ahí está el secreto de la madurez. Por desgracia, a causa del predominio de ideas de género discriminatorias y supremacistas, como que el hombre es superior a la mujer, lo que justificaría para los machistas el dominio y el control del hombre, o últimamente también algunas visiones de la supremacía femenina, lo que justificaría la rebelión incluso contra el matrimonio y la familia. En una guerra de sexos, todos olvidan que es imposible e irracional dar dos valoraciones distintas para una misma naturaleza. El hombre y la mujer son de la misma naturaleza. No podemos tener una botella de agua y llenar dos vasos y decir que un vaso es mejor que el otro. Son iguales, por lo tanto, cualquier tipo de discriminación es ilegítima y es injusta e inmoral. Dios dice en el Sagrado Corán: «Oh humanos, temed a vuestro Señor, quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su pareja e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Dios, pues, en cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco, por cierto que Dios os observa». Corán, capítulo de las mujeres, capítulo número 4, versículo 1. Fijaos que el discurso en este pasaje del Corán, el discurso de Dios, va dirigido a la humanidad y no a los creyentes, puesto que el origen de todos nosotros es el mismo. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, descendemos todos de un mismo ser. Por ello, lo justo y sensato es obrar en consecuencia de esta relación de hermandad, de igualdad y complementariedad entre los dos géneros. Decía el profeta, la paz, las bendiciones sean con él: ciertamente las mujeres y los hombres son hermanos e iguales, transmitido por el imam Ahmad ibn Majah. En árabe, innaman nisa'u shaqa'iqu rijal. De partida, el creyente y la creyente han de ser conscientes de esta igualdad y que la constitución de una familia, de una relación entre los dos cónyuges, ha de basarse en la igualdad, en el respeto, en el amor, en el servicio y la solidaridad y en la compasión. Por lo que no pueden permitirse ni abusar del cónyuge, pero tampoco permitir gratuitamente que se abuse de uno. Decía el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él: el creyente con la fe completa es aquel que tiene el mejor carácter, y el mejor de entre vosotros es quien mejor trata a su mujer. Transmitido por el imam Tirmidhi. Y dice también: el mejor de entre vosotros es quien es mejor para su familia, y yo soy el mejor de entre vosotros para con mi familia. Transmitido también por el imam Tirmidhi. Cuando el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, nos dice que es el mejor que trata a su familia, no es que para presumir, no es para decir gratuitamente soy el mejor, sino que para ilustrarnos que un buen hombre y una buena mujer es aquel y aquella que trata mejor a su familia, que ello es motivo de orgullo y no de vergüenza, como creían algunos árabes en la era preislámica, que trataban a sus esposas e hijos como verdaderos déspotas. Este trato lleno de amor, de compasión y afecto del que hace gala el mensajero, la paz sea con él, no se limitaba a sus esposas, sino también lo llevaba con todos los miembros de la familia y de forma muy especial con las mujeres y con las hijas. De Aisha, Dios esté complacido con ella, nos cuenta que lo siguiente, dice: no he visto a nadie tan parecido al mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, en su trato, su afecto y su guía como Fátima. Cuando Fátima entraba a su casa, de la casa del profeta, la paz sea con él, se levantaba el profeta, la tomaba de la mano, la besaba y la sentaba en su lugar. Y cuando era él quien entraba en su casa, cuando visitaba a Fátima, Dios esté complacido con ella, se levantaba, le tomaba de la mano, le besaba y le sentaba en su lugar. Transmitido por Abu Dawud, Tirmidhi y Nasa'i. La paz, las bendiciones sean con el profeta Muhammad y con su hija Fátima, bendita familia es esta. Cuánto amor, cuánto afecto y cuánto respeto y veneración entre padre e hija, entre hija y padre. Somos así con nuestras hijas, somos así con los miembros de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Las esposas son así con sus maridos.
A algunos les duele en el alma cuando se enteran que han tenido una hija en lugar de un hijo varón. La hawla wa la quwwata illa billah. Pero Abdullah ibn Abbas, Dios esté con él, nos dice que el profeta, la paz sea con él, dijo: aquel que tiene una hija y no la mata, ni la humilla, ni prefiere a su hijo varón, a ella Dios le ingresará en el paraíso. Transmitido por el Imam Bukhari. Subrayamos, evidentemente, que cuando dice no la mata, la tradición árabe era el feminicidio. Mataban a las niñas, las humillaban, las despreciaban, las ninguneaban, las vendían. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que quien no hace nada de esto, pero subrayamos también, ni prefiere a su hijo varón a la niña. Es decir, igualdad. Quien consigue llegar a ver en sus hijos varones y chicas y niñas, ve en ellas perfectamente iguales, Dios le ingresará en el paraíso, porque si ven ellos que son iguales, no discriminará a las niñas ni discriminará a los chicos. Muchos padres y muchas madres han de reflexionar al respecto y arrepentirse ante Dios y ante sus hijas, sobre todo, por tanta discriminación y tanta humillación que sufren muchas niñas y jóvenes. Se conocen casos en los que las hijas guardan un rencor profundísimo a sus padres, aunque casi nunca lo manifiestan, por buena educación o por no amargarles la vida a sus padres, pero ese rencor se debe a ese trato discriminatorio que han sufrido, sobre todo en su infancia y adolescencia. Muchas veces incluso en la edad adulta, discriminando a unos a otros en temas como la herencia, por ejemplo. Son muchos los textos sagrados que nos hablan de las virtudes y las ventajas del buen trato hacia los familiares, en especial a los padres y la esposa, y también a los hijos, y en especial a las niñas, a las hijas. Lo que parece especial es lo que hoy se llama, o podríamos llamar o denominar, discriminación positiva. Es decir, las partes más vulnerables merecen más cuidado y más atención, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. El buen trato y el buen carácter no se limita a las palabras, sino a la actitud y la conducta diaria. Se manifiesta en forma de solidaridad entre todos los miembros de la familia. En la recopilación del Imam Bukhari, Al-Aswad cuenta que preguntó a Aisha, Dios esté complacido con ella, sobre qué hacía el profeta, la paz sea con él, en su casa. Él le respondió a Aisha, Dios esté complacido con ella, estaba en permanente servicio a su familia y cuando llegaba la hora de rezar, salía a la mezquita. En otro hadith similar, narrado por el Imam Ahmad ibn Habban, Urwa nos dice que preguntó a Aisha qué hacía el profeta, la paz sea con él, mientras estaba en su casa, mientras se encontraba con sus esposas, y Aisha le contestó, cosía su ropa, arreglaba su calzado y hacía lo que hacen los demás hombres cuando están en casa. Así pues, el profeta, la paz sea con él, era servicial en casa, cariñoso con sus esposas y sus hijos y sus nietos. Enseñaba a los creyentes tratar de forma excelsa a los familiares y seres queridos. ¿Qué pasa cuando estos valores reinan? ¿Qué pasa cuando la familia se ve gobernada y relacionada a través del amor, de la compasión? ¿Qué efectos tiene sobre los miembros y sobre todo qué efectos sociales tiene sobre la comunidad de la sociedad? Lo vemos después de un pequeño respiro. Cuando estos valores de amor, de compasión, de comprensión, de servicio y de solidaridad, cuando trascienden la vida privada para convertirse en valores sociales, las sociedades, como fue en el pasado, las sociedades musulmanas, y siguen algunos vestigios incluso hasta la actualidad en muchas familias y en muchas partes, pero no es el panorama, por desgracia, mayoritario o predominante, por lo menos a nivel cultural. Cuando las sociedades musulmanas vivieron y ejemplificaron estos valores, vivieron las mejores épocas de toda su historia. En aquellos tiempos el mundo podía realizarse y participar en la vida, todo el mundo podía participar en la vida social. Las mujeres, los jóvenes, los ancianos, todos podían acceder al conocimiento, a la participación social, a la acción benéfica y solidaria, dando lugar a una de las civilizaciones más esplendorosas y brillantes que jamás ha conocido la humanidad. En cambio, cuando estos valores se vieron superados por el individualismo, por el afán por el poder y la cultura de la servidumbre y el machismo, además del patriarcado, empezamos a observar una regresión rápida y grave en los derechos, sobre todo de las mujeres, hasta el punto que podemos encontrar en pleno siglo XXI, por desgracia, a religiosos, predicadores,
pseudo sabios que afirman sin vergüenza alguna ni tapujos que la mujer no sirve sino para quedarse en casa para servir al hombre, al marido y a sus hijos, y que nunca podrá ser una sabia, una experta o una lideresa. Afirmaciones que sin duda obedecen a una cultura enferma y unas mentes machistas y acomplejadas, y no al Islam. Hasha. Las cifras de las distintas organizaciones internacionales como la ONU al respecto de la violencia contra las mujeres hoy en día son escalofriantes. Miles de mujeres son asesinadas cada año por sus maridos y parejas. Cientos de millones de personas, de mujeres, sufren malos tratos. Trata de personas y explotación de todo tipo. A mujeres, sobre todo niños y niñas. Asimismo, quisiera hacer un pequeño inciso sobre nuestra realidad cercana. Algunos hermanos y algunas hermanas, cuando se convierten al Islam o cuando redescubren el Islam, intentan vivirlo con una intensidad importante, lo cual en sí mismo es elogiable, en principio, evidentemente. Sin embargo, son muchos los casos en los que estas personas, hombres y mujeres, intentan imponer su nuevo estilo de vida, la luz que han encontrado, a sus cónyuges y a sus hijos, lo cual es totalmente contrario al Islam. Si uno o una cambia de vida, puede proponer a su cónyuge o familia acompañarle y vivir la misma experiencia vital, pero nunca imponer o coaccionar. El profeta, la paz sea con él, cuando sus compañeros le siguieron, estos no impusieron su nueva fe a sus familiares. Y cuando Omar ibn Abdulaziz, Dios esté con él, fue elegido califa, él, que antes era un príncipe omeya que vivía en la holgura y en el lujo, disfrutaba de todos los placeres de la vida, al convertirse a la vida austera y sobria, no impuso su nueva vida a su esposa ni a sus hijos, su esposa que era además princesa, sino que informándoles, y eso que eran musulmanes, informándoles de cómo iba a ser la vida a partir de ese momento, y les dio a elegir entre seguir con él o si no compartían su visión o no querían ir con él o no iban a aguantar esa vida austera y sobria, podían seguir con su vida lujosa, pero sin él. En este caso, gracias a Dios, toda su familia, su esposa y sus hijos siguieron su ejemplo. En conclusión, este afluente de la fe, el buen trato hacia la familia, hoy ha de contemplar también la lucha contra la violencia en todas sus formas y manifestaciones, y en especial contra la violencia doméstica, que se ha convertido en una verdadera epidemia mundial. Los creyentes y las creyentes que quieren ascender en su suluk, en su camino y en su esfuerzo hacia Allah subhanahu wa ta'ala, hacia Dios Altísimo, tienen que trabajar por sembrar la cultura de las relaciones basadas en el amor, en el afecto, la compasión y la solidaridad, así como unas relaciones entre hombres y mujeres y hombres, basadas en la fe, la igualdad y la complementariedad. Hasta aquí nuestro programa de hoy y como siempre les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus observaciones o preguntas a través de los canales habituales, a través del correo electrónico afluentes@cordobainternacional.com y también a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Hasta el próximo programa en el que vamos a tratar el tema de los padres. Sean felices, mis mejores deseos con ustedes y que la paz les acompañe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.